Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Se están viviendo días calientes desde lo social. Días realmente complicados, inquietantes, preocupantes, producto de las cuestiones en las que ha derivado la inseguridad brutal que se vive en la Argentina y estos verdaderos manotazos de injusticia por mano propia, estos verdaderos delitos colectivos que son los linchamientos. De eso y de muchos otros temas vamos a charlar aquí en nuestro programa en el día de la fecha. Así que les recomiendo que no se vaya. Por supuesto, vamos a tener el aporte de nuestros columnistas, como siempre. Nuestro columnista de Agropolítica, Carlos González Prieto. Buenas noches, gracias por estar aquí. Viene a traer el nombre de quién va a reemplazar a Eduardo Bussi en la Federación Agraria Argentina. Después de 14 años, Eduardo Bussi va a dejar de ser el responsable máximo de la Federación Agraria y lo va a contar aquí. Y además una verdadera locura que radiografía la característica que ha tenido este gobierno con el campo. Un solo frigorífico de Brasil faena más carne que todo el pueblo argentino, que toda la industria, que toda la producción argentina, ¿eh? Milagros de la década ganada. Hablando de la década ganada, José Antonio Díaz, muchas gracias por estar aquí, nuestro columnista en economía, y va a hablar acerca de estos cachetazos del pragmatismo a lo que está apelando el gobierno nacional para tratar de ir acomodando los tantos. Y Diego Leuco, en el último bloque, como hacemos habitualmente, tiene un informe especial respecto de uno de los grandes temas de estos tiempos, la corrupción de Estado. A propósito de eso, le ha puesto de título a su informe especial Lázaro Báez contra las cuerdas. De todo eso vamos a hablar a lo largo del programa, nos quedamos hasta las 23:30. Y entre nuestros invitados especiales de hoy está María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno de la ciudad. Buenas noches, gracias por estar aquí. Alfredo. La diputada nacional Margarita Stolbizer, que dice cómo le va. Y está llegando también el escritor, el periodista Jorge Asís. Así que es un programa prometedor. Pero como siempre me gusta hacerlo para que usted sepa cuál es mi opinión desde el punto de vista editorial, después vamos a escuchar la opinión de nuestros entrevistados, pero para que sepa cuál es mi opinión, me gusta arrancar con una columna que le he titulado Cristina y los linchamientos. ¿Qué actitud ha tomado el gobierno frente a una situación de semejante gravedad? Algunos militantes del gobierno, por ejemplo el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, le ha echado la culpa a Sergio Massa y lo ha calificado de vendepatria, un integrante de la Corte Suprema de Justicia. Cristina Fernández de Kirchner tuvo ayer, sin utilizar la palabra linchamientos, llegó de costado, un pensamiento lateral frente a lo que está ocurriendo, y se refirió a los sectores marginales de la sociedad, diciendo, hay jóvenes cuya vida no vale 2 pesos, y no le podemos exigir a ellos que la vida de los demás valga 2 pesos. Un pensamiento que si uno lo mira con detenimiento, alberga algunas cuestiones preocupantes que me gustaría transformarlas en preguntas. La primera, si según las distintas fuentes hay entre 700 y 900.000 jóvenes niní que no trabajan ni estudian. Si es verdad, como dice la presidenta, que hay una cantidad de excluidos cuya vida no vale 2 pesos. Si es verdad que la inequidad social y que la pobreza tiene más o menos los mismos indicadores que la denostada década de los 90. ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene la culpa que en una Argentina que ha pasado por crecimiento a tasas chinas, van a cumplir dentro de poco 11 años en el gobierno el apellido Kirchner, el proyecto, el modelo nacional y popular? ¿Quién es el responsable entonces de que todavía hoy exista semejante grado de inequidad en la sociedad? Lo pregunto, porque la presidenta se refiere a ese tipo de situaciones como si mirara el partido desde la tribuna, sin tener respeto por su propia investidura presidencial. ¿Quién tiene la culpa de que esté lleno de jóvenes la Argentina cuya vida no vale 2 pesos? ¿Manieto? ¿Carlos Menem? ¿María Eugenia Vidal? ¿Margarita Stolbizer? ¿Jorge Asís? ¿Alfredo Leuco? ¿Quién es el responsable? Porque han gobernado, yo le diría, casi con la suma del poder público, mayorías parlamentarias, la mayoría de los gobernadores de su lado, un sector importante de la justicia con la camiseta partidaria del kirchnerismo, y así todo, a la hora de la verdad,
donde se mide de verdad qué gobierno es progresista y qué gobierno no, cuando vamos a los números de exclusión y de la pobreza, realmente son muy altos. Digo, para que la presidenta se comprometa, tome parte, se involucre en la situación y no que la comente. Para comentarla estamos nosotros, los periodistas. Los gobernantes y los funcionarios están para dar señales y para intentar solucionar. Por supuesto que no se va a solucionar semejante drama de un día para el otro, pero si no se reconoce el problema, no se fija un lineamiento estratégico, difícilmente se comience a ir resolviendo un drama social que se ha expresado de esta forma, yo diría, protofascista, que son los linchamientos. Esa injusticia por mano propia, esa vuelta a la ley de la selva, al hombre primitivo. Cuando la presidenta hace una segunda reflexión respecto de que no se le puede exigir a esa persona que valore la vida del otro si su vida no vale 2 pesos, la otra pregunta que me viene a la cabeza es, ¿y entonces, señora presidenta, qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer un gobierno frente a una situación como esta? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos hasta que venga un gobierno de verdad progresista, que de verdad combata la pobreza, que de verdad combata la exclusión social? ¿Qué debemos hacer mientras tanto? ¿No hay que proteger al ciudadano pacífico que se rompe el lomo trabajando? El Estado no debe estar presente dando premios y castigos a aquellos que, pese a situaciones complicadas, mantienen su dignidad, trabajan, no cometen delitos. ¿O hay que justificar a aquellos que cometen delitos como si fuera esa una actitud progresista? Lo dejo para que lo pensemos, para generar mayor desarrollo todavía en el debate que está ocurriendo en la Argentina. Es una lástima porque tengo la impresión que un tema como este hubiese merecido una convocatoria amplia de parte de la presidenta. Primero, a todos los sectores políticos democráticos de la Argentina, a todos los partidos. Y segundo, a los mayores expertos en el combate contra la inseguridad. Y hubiese dado una señal desde el Estado fuerte, un Estado enérgico, dentro de la ley, en forma democrática. Por un lado, generar cada vez mayor inclusión y cada vez mayor educación y cada vez tener menos pobreza. Y por el otro, dar señales fuertes de que quien cometa delitos va a tener que rendir cuentas a la justicia y no dar una señal de que todo da igual y que es lo mismo no cometer un delito que cometerlo. Claro, tal vez la presidenta ahora ya no tiene el poder político y la credibilidad como para hacer esa convocatoria a todos los sectores sociales. Desaprovechó, dilapidó su oportunidad cuando tenía el 54% de los votos. 12 millones de argentinos la habían votado y en lugar ahí de aprovechar ese respaldo popular para convocar a todo el mundo, para atacar las causas de la pobreza, para atacar las causas que generan el crecimiento del Paco, para atacar las causas de la exclusión, se dedicó a atacar opositores, periodistas, sindicalistas y a todos aquellos que no se arrodillaron frente al poder que surge de su investidura. Tal vez la oportunidad haya pasado, ojalá no. Hay otros sectores que están en condiciones de hacer una convocatoria a todos los partidos políticos. Estoy pensando en estos momentos y a la luz de lo que pasa con el Papa Francisco en algo así como el diálogo argentino, pero son simplemente ideas. Lo principal es que hay que dar señales claras de que se combate el delito, hay que dar señales claras, por supuesto, de que se repudia profunda y absolutamente cualquier intento de venganza y cualquier intento de injusticia por mano propia de parte de la gente y hacer una convocatoria plural a todo el mundo. Lo digo antes de que sea demasiado tarde para lágrimas. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de dialogar con María Eugenia Vidal, con la vicejefa de gobierno de la ciudad. Buenas noches nuevamente, Buenas noches, gracias por Alfredo. estar aquí. Hay muchos temas, por supuesto, pero me parece que por la trascendencia y la gravedad que han ido experimentando en estos días, todo este tema de esos linchamientos, de esa situación de violencia que se palpa en la calle, incluso nosotros lo comentamos entre los periodistas, todos pertenecemos a medios distintos y todos hemos registrado que nuestro mensaje antilinchamiento recibe por parte de los oyentes de la radio, de la gente en la calle, una crítica hacia nosotros. Están del lado de los delincuentes. Hay un nivel de bronca y de indignación en la gente que el gobierno no ha terminado de pulsar, me parece, ¿no? Yo creo, Alfredo, primero, dar mi opinión, para mí los linchamientos no son justificables. No podemos vivir en una sociedad donde la gente haga justicia por mano propia. Pero también es inaceptable vivir en una sociedad con desamparo y desprotección.
no se puede vivir permanentemente pensando cuándo me va a tocar a mí, porque todos los días te levantás y ves un muerto en algún lugar. Y esa situación te genera mucha desprotección, mucho desamparo. Yo estoy recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires, ayudando al PRO a armar un equipo ahí, y lo que veo es eso, la gente está literalmente desesperada porque todos los días se levanta con un muerto nuevo, sobre todo, bueno, el caso de la provincia es un caso particularmente grave, ¿no? Pero creo que este es el resultado, y vos lo has dicho muy bien en tu editorial, este es el resultado de 10 años como se negó la inflación, como se negó la pobreza, como se dijo que este era un modelo popular que promovía la inclusión, pero la inclusión solo se basa en planes, y los planes son supervivencia, no son inclusión de verdad. Como tenemos en deuda el debate del sistema educativo, bueno, de la misma manera está estallando la no gestión en inseguridad. Entonces, yo creo que a los que gobernamos a nivel local, lo que nos toca es hacer nuestra parte. Nosotros en la ciudad lo estamos haciendo, no le vamos a resolver, no le mentimos a la gente, no le decimos que le vamos a resolver el problema de la seguridad mañana ni pasado, pero empezamos hace 3 años con la Policía Metropolitana, y donde está, los vecinos están tranquilos. Y además es una policía que hace 3 años que está en la calle y no tiene una denuncia de corrupción. Entonces le mostramos a la Argentina que se puede tener una policía bien paga, equipada, capacitada por jueces y fiscales, que no es corrupta, que tiene por supuesto para 5 años más o 6 años más de crecimiento hasta cubrir el total de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro que sí, porque las cosas no se hacen de un día para el otro, pero se puede hacer en todo el país, ¿no? Más la inclusión, pero la inclusión de verdad. La inclusión de verdad es un plan que es un puente, no puede ser una estación donde te quedes permanentemente, sino que un puente, pero que se vea acompañada de empleo, que se vea acompañada de educación. Y educación no es solamente cumplir los 180 días de clase y con eso nos conformamos. Es que lo que los chicos aprendan en la escuela les sirve para la vida. Hoy la mitad de los chicos en la Argentina no logra pasar el secundario. Y de la mitad que lo pasa, la mitad no comprende un texto. Claro. Cuando le damos un título secundario, lo estamos estafando. Le estamos diciendo que está preparado para salir a la vida y no está preparado. Y después no consigue empleo. Pero bueno, nosotros pudimos con la Metropolitana en la ciudad, estamos pudiendo con la escuela pública. El otro día, hace pocos días atrás, estaba en 3 de febrero y me encontré con una directora de una escuela de Fuerte Apache, Josefina, y que obviamente no había clase en ese momento. Y ella me decía, en la escuela tenemos 280 vacantes. Y dije, ¿tiene lista de espera? Me imaginé yo, doble jornada a la escuela. Me dijo, no, tenemos solamente 100 vacantes ocupadas, porque la mayoría de las familias eligen mandar a sus hijos del otro lado de la General Paz a la ciudad. ¿Por qué? Porque no tienen comida como la gente, porque la escuela se cae a pedazos, porque los docentes todavía estaban de paro. Entonces muchos padres están cansados que todos los años tengan paro sin no saber cuándo sus hijos empiezan las clases. Digo, se puede. Del otro lado de la General Paz ya la situación es distinta. Y nosotros somos gente brillante, gente inspirada. No, somos gente con sentido común, que trabaja todos los días, que trata de hacer política de una manera distinta, que no miente, porque la verdad, digamos, en esta situación tan grave, lo que no tenemos que hacer es el discurso fácil y mentirle a la gente y decirle que esto es un problema del Código Penal o que este es un problema de tener policía comunal o no tenía que poner policía comunal. Digo, acá hay que ir al fondo de las cosas, y el fondo de las cosas es que tenemos una policía en todo el país debilitada, que no gana bien, en muchos casos corrupta, que hay que reformar, que tenemos un sistema de inclusión que no funciona, que no le da ni educación, ni salud, ni trabajo a la gente, porque todavía tenemos un enorme nivel de empleo en negro, y que tenemos una justicia con enormes deudas, con fiscales y con jueces que todavía creen que la excarcelación fácil, que dictar fallos rápidamente y liberar o exonerar al delincuente de la cárcel es un camino. Y nosotros pensamos que no. Entonces, pero dar un debate de verdad, no un debate para la próxima elección. Y como vos decías en el editorial, esto no puede esperar. Nosotros no podemos especular con quién va a ser el próximo presidente. Nosotros del PRO estamos dispuestos, y la presidenta lo sabe. Mañana, nos quiere convocar, mañana para ayudar. Para lo que sea bueno para la gente vamos a estar. Y estoy segura que la mayoría de las fuerzas políticas. Usted recién decía que está recorriendo la provincia de Buenos Aires hace bastante ya, ayudando a armar un equipo de trabajo del PRO, pero es casi algo a Vox Populi que usted va a ser candidata a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Eso ya está decidido, eso no le genera ningún tipo de conflicto con gente que milita en la provincia hace mucho, por ejemplo, con Jorge Macri. No está decidido todavía, no hay que poner el carro delante del caballo. Yo creo que nadie solo hace las cosas.
No creo que haya individualidades brillantes que vienen y cambian todo. Creo que también eso es parte de lo que nos pasó en los últimos 30 años. Yo creo en los equipos. Y yo hoy me siento parte de un equipo que camina a la provincia de Buenos Aires para poder decirle a los bonaerenses que no se tienen que resignar a vivir así para siempre. Que después de 25 años que gobiernan los mismos puede venir algo distinto. Ahora, la candidatura será algo que definamos en el 2015 y ahí, como siempre, será por consenso, por diálogo, si no siempre está el recurso de las PASO. Pero Jorge es un dirigente valioso que viene caminando la provincia hace muchos años, intendente Vicente López, y obviamente tiene mucho para aportar al PRO y al Armado 2015. Otro tema realmente grave es que se ha negado durante mucho tiempo es, bueno, yo le llamo la narcocracia o el peligro de que caigamos en una narcocracia. Por supuesto que no es para alarmar, es para advertir que todavía estamos a tiempo de no convertirnos en otros países que han sufrido este flagelo y que han tenido muertos y situaciones realmente tremendas. Nosotros estamos como en forma incipiente transitando ese camino, sería el momento también de ponerle algún freno, ¿no? Bueno, Alfredo, mire usted, la Iglesia convocó hace pocos meses atrás a varios candidatos de distintos partidos. Estuvo el GEN, estuvo la Unión Cívica Radical, estuvimos nosotros, estuvo Sergio Massa, todos poniéndonos de acuerdo y comprometiéndonos en cuáles eran las medidas que teníamos que tomar en cualquier caso que cualquiera gobierne para poder enfrentar esto. El único que no estuvo fue el gobierno nacional. Recuerdo que era y ahí es un documento claro, sencillo, con medidas que se pueden tomar mañana, que si requieren apoyo del Congreso, ahí vamos a estar. Claro, sentido común. Sentido común, se puede, no es que no se puede, pero para eso hay que reconocer que uno tiene un problema, porque también gobernar es equivocarse. Y si uno se equivocó, tiene que mirar a los ojos al que lo votó y al que no lo votó también y decir, me equivoqué, porque somos seres humanos. Ahora, la soberbia, la prepotencia, el aislamiento le ha impedido a este gobierno nacional escuchar y llegar a la conclusión de que se equivocó en muchas cosas y todavía tiene más de un año y medio para corregir. Yo estaba pensando cuáles son los límites para dialogar y tener una actitud constructiva con el gobierno nacional de parte del gobierno de la ciudad. Yo se lo pregunté al propio Mauricio Macri acá. Digamos, frente a un tema que parece una cuestión menor, pero que ejemplifica y grafica el capricho presidencial de Cristina respecto del monumento a Colón. Finalmente había un amparo, la justicia no permitía que se trasladara ese monumento, se criticaba al gobierno nacional por no respetar una decisión de la justicia y sin embargo un acuerdo político para trasladarlo, dejando, no digo todo, pero sí un sector de la colectividad italiana reclamando ahí por qué iban a trasladar a Colón si se puede tranquilamente poner a Juan Azurduy al lado de Colón, porque somos un poco la mezcla de todas estas cosas y no uno u otro, ¿no? Primero creo que el límite del diálogo siempre es el diálogo sobre cosas que no tengan que ver con mejorar la vida de la gente. Uno no dialoga sobre cosas que no tienen que ver con su trabajo y nuestro trabajo es ese, resolver problemas y mejorar la vida de la gente. En relación a este monumento, la peor situación es en la que está de abandono total, tirado en el medio de la plaza. Esa es la peor situación del mundo, porque no está ni donde quiere la colectividad, ni en ningún otro lugar, y la verdad que cada día se deteriora más. Entonces, este fallo judicial, que sirvió en un primer momento para frenar la prepotencia, no sirve si se sostiene en el tiempo y no se resuelve el problema de fondo. ¿Y nosotros qué dijimos? Dijimos, hablemos con la comunidad italiana, con la que tenemos mucho vínculo y relación, y propongámosle alternativas, tratemos de llegar a un acuerdo. Y si no llegamos a un acuerdo, Alfredo, va a mandar la causa judicial, va a terminar definiendo a la jueza, y como corresponde, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad harán lo que diga, digamos, la justicia. Nosotros no vamos a ir en contra de lo que diga la justicia. Sí tratamos de poner una instancia frente a un monumento que se está deteriorando objetivamente hoy, en ese estado se está deteriorando, decir, bueno, para evitar que se siga deteriorando, tratemos de llegar a una solución de consenso. Si esa solución no arriba, bueno, estará la justicia. Supongamos que Mauricio Macri logre su objetivo y en el 2015 sea presidente. ¿Cuál va a ser el rol que le van a dar a la investigación de los casos de megacorrupción? Porque, bueno, todo que vaya, toda la justicia, que lo siga, por supuesto, es una cosa obvia, pero que no ha dado muchos resultados. Fíjese que todavía están juzgando a situaciones que se han presentado en el gobierno de Carlos Menem, por ejemplo, y no se terminan de dilucidar. Me parece que ahí también radica parte de la desconfianza del ciudadano común al funcionamiento de la vida política, de la vida institucional. Habría que tomar alguna decisión para que, vamos a decirlo como dice la gente de a pie, para que alguno de los que robó vaya preso, por lo menos para que haya una señal clara de que no es impunidad para el que roba
desde el poder, ¿no? Yo creo que la responsabilidad del Ejecutivo Nacional en este caso es doble. Por un lado, garantizarle, que hoy no sucede, garantizarle a la justicia la máxima transparencia y la máxima independencia. Si uno pone un fiscal que saca a los fiscales que saca a los fiscales que investigan al gobierno, si uno llama a un allanamiento y para un allanamiento porque no le conviene, porque están entrando en la mutual de un amigo, digo, si estas cosas pasan, claramente nunca va a haber independencia de la justicia ni facilidades para avanzar en una investigación. Eso tiene que ver con una decisión política y con una señal clara del poder político de que la justicia es un poder independiente, como debería ser, y tiene total libertad para actuar, sea sobre los ajenos o sea sobre los propios. Y esto es tiene que tener una señal muy clara, porque ningún gobierno está libre de que haya algún funcionario que sea corrupto. Digo, porque en todos lados se cuecen habas y en todos lados hay buenas y malas personas, personas honestas, personas corruptas. Lo que uno tiene que garantizar es que el sistema pueda actuar frente a eso. Esa es la mejor garantía. Lo segundo es, la justicia requiere de herramientas, de reformas, de presupuestos para actuar en tiempo real. Entonces, la verdad, y esto es más una opinión personal, pero yo creo que aquel que gobierna en el 2015 lo primero que debería hacer es juntarse con la Corte Suprema. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan para que la justicia funcione más rápido y en tiempo real? Pero no solo en los casos de corrupción, en los casos de delitos, de homicidios, de robos. ¿Qué necesitan para que la sociedad argentina recupere la confianza en la justicia? Para que no sigamos pensando que si nos pasa algo ni vale la pena hacer la denuncia, salvo que sea muy grave, o que si algún funcionario es acusado de corrupción, seguro hasta dentro de 15 años nadie le va a preguntar nada, con suerte. Ese es un poco el camino. Recién le hacía algunas preguntas, digamos, incómodas del tema de Colón, de Jorge Macri, pero hay algo que me parece que sí vale la pena destacar. Hasta ahora no se había generado, después de la elección, alguna novedad en cuanto al crecimiento concreto del PRO, y da la sensación que en Mendoza, con la aparición de este joven Gustavo Senetiner y con el resultado electoral, empieza a generarse ciertas posibilidades. Y yo le pregunto, ¿eso es producto de la candidatura de Mauricio Macri? ¿Es producto de que empiezan a aparecer caras nuevas en distintos lugares en la provincia impulsadas por el PRO? ¿Hay un hartazgo de los partidos tradicionales? ¿Cuál es la explicación que ustedes le encuentran a una actuación tan positiva en Mendoza? Yo creo que es una combinación de dos cosas. Por un lado, los argentinos empiezan a pedir un cambio, pero no un cambio solo de políticas. Piden un cambio de personas y un cambio en la manera de hacer política. El problema no del kirchnerismo, porque si no parece que toda la responsabilidad la tiene Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Aquí hay un partido que gobernó en los últimos 20 años, 25 años, digo. Ese partido tiene una responsabilidad, que tuvo mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, que tuvo una relación, como decía usted, con la justicia, muchos jueces propios, que tuvo mayoría de gobernadores, y la Argentina está como está. Y esa manera de gobernar es la que la gente ya no quiere avalar. Y cuando aparece un candidato distinto, que propone algo distinto, que en el caso de Gustavo es joven, es honesto, tiene un equipo, va casa por casa y dice sus propuestas, hace campaña de una manera llana y simple y directa. Y bueno, la gente lo elige. Como pasó con Miguel del Cel en Santa Fe, que entraba a barrios en la provincia de Santa Fe donde el socialismo había dejado de poder entrar. Como pasa con De Angeli en Entre Ríos, donde el resto del sistema político no creía que podía avanzar y su lucha con el campo y su compromiso con la gente y con entrar a cada pueblo hace que la gente le crea. Porque tienen trayectoria, porque han hecho algo en la vida, porque no tienen nada que ocultar. Y la gente quiere eso. Y después un trabajo que no empieza hoy ni empieza en esta campaña de Mendoza, sino que el PRO viene haciendo hace muchos años, porque uno no tiene candidatos en todo el país de un día para el otro. Es el resultado de armar equipos en todo el país, de vuelta con esta visión que Mauricio tiene, de que las cosas se cambian en equipo, no se cambian solo. María Eugenia Vidal ha sido muy amable, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. No se vaya, en instantes vamos a conversar con la diputada Margarita Stolbizer de varios de estos temas y de otros inherentes a su propia formación, a su propia alianza y a su propia mirada de los problemas más graves que están ocurriendo aquí. Por supuesto, también va a estar con nosotros en el próximo bloque nuestra columnista de agropolítica. Vamos a hablar de quién va a ser el reemplazante de Eduardo Bussi en la Federación Agraria, de cómo hemos retrocedido en el tema carne. En la Argentina hemos quedado años luz de Brasil, cuando
Antes de Lula, Argentina estaba mucho más adelante de Brasil en el tema ganadero. La columna de José Antonio Díaz y el tema del pragmatismo, los cachetazos del gobierno de Cristina. La posibilidad de escuchar al siempre polémico periodista, escritor, a Jorge Asís. Y el informe especial de Diego Leuco. Lázaro Báez, ¿está contra las cuerdas? Ya venimos. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con Margarita Stolbizer, con la diputada del GEM. Buenas noches y gracias por estar aquí, Margarita. Gracias por la invitación. Hay varios temas, pero quiero arrancar por el que me parece más dramático, más inquietante, que esta suerte de, no sé cómo llamarle, pero tampoco creo que sea una ola de linchamientos, creo que hay una especie de imitación, de fabricación de la noticia, de que se va replicando. Aprovechamiento de la noticia también, ¿no? Pero sí es verdad que hay una situación de indignación, de bronca. Hay cierto quiebre social en algunos sectores que me gustaría saber, bueno, cuál es su opinión, cómo usted ha entendido todo esto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el país, y qué caminos habría que tomar, Margarita. Por sobre todas las cosas, creo que lo que no puede perder la dirigencia política es la responsabilidad de respuesta frente a este tipo de cosas. Por esa razón es que nunca el linchamiento puede ser una herramienta válida para la paz social, de ninguna manera, porque además creo que hay que reconocer que el debido proceso, la intervención judicial frente a un delito, son conquistas democráticas. Y esta respuesta del ojo por ojo, la ley de la selva, la verdad, nos lleva a una propuesta predemocrática, en realidad, que significa castigar un delito con otro delito que puede terminar siendo mucho peor que el anterior, ¿no? Entonces, de ninguna manera esto puede tener ninguna posibilidad de legitimación en el marco de la democracia, ¿no? Creo que hay, frente al tema de la inseguridad hoy, un aprovechamiento y una manipulación del miedo de la gente con una finalidad claramente electoralista. Y yo repudio, obviamente, eso, por eso digo, el llamado a la responsabilidad debería ser para los que tienen que gestionar, hacerlo con seriedad y responsabilidad, porque estas no son otra cosa que las consecuencias, a mi juicio, de dos males muy graves, muy propios de lo que se ha hecho durante todos estos años de gobierno, que es, por un lado, la corrupción política en los más altos niveles, pues cuando uno pierde ejemplaridad, pierde autoridad, y obviamente que esto es lo que ha ocurrido. Hoy, cuando uno mira en los más altos niveles del gobierno, la impunidad generalizada, la verdad, como forma y práctica aceptada y tolerada dentro del gobierno, es muy difícil no pensar la influencia que la corrupción política tiene para generar esto. Claro, una suerte de mal ejemplo que viene desde arriba, ¿no? Pero es que además esto es lo que ha ido estableciendo en la Argentina una suerte de redes, de grupos mafiosos con organizaciones criminales que tiene que ver con todas estas cuestiones, porque la mayoría de las veces atrás de esto está el tema del narcotráfico, y el narcotráfico está vinculado con redes de corrupción política por sobre todas las cosas, porque no es casual que tanto el gobierno de Néstor como el de Cristina en algún momento recibieron dinero de empresarios vinculados con la droga. Entonces, estas son cuestiones que uno tiene que analizar. Y lo otro es cómo se ha generado una suerte de marginalidad social, que es una subcultura con valores distintos a los de la sociedad media, que es donde también se empieza a aceptar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, creo que esas son las consecuencias de lo que han sido todos estos años. Y si realmente no trabajamos con responsabilidad frente a esas cuestiones, lo que no se puede es discutir un Estado que va siempre atrás de los acontecimientos. Por eso yo rechazo, digamos, cualquier aceptación o tolerancia respecto del linchamiento, como rechazo visceralmente todo lo que es el oportunismo demagógico de los que salen a levantar la vigencia del Código Penal como respuesta frente a la inseguridad. La verdad, la inseguridad hoy es un problema que debe resolverse desde la gestión y no desde la ley penal, porque la ley penal siempre es un Estado que va atrás del acontecimiento. Claro. Cuando uno tiene el delito, tiene la víctima, y entonces vemos qué cosas hacemos atrás. En un país donde, entre otras cosas, las condenas no se le aplican a nadie, obviamente, donde la gente que reclama hoy más cárceles y más gente presa, debería saber, entre otras cosas, que nosotros tenemos una población carcelaria que en un 80% no terminó la escuela. Entonces hay que empezar a buscar
también la raíz de los problemas. Saber que además de la cárcel, la mayoría de los que entran como delincuentes primarios salen como miembros de organizaciones criminales profesionalizados en el delito, y si no se fugan, porque encima lo que hemos tenido en este último año son las fugas. Entonces, la verdad, toda esa sociedad, con los irresponsables dirigentes políticos que fomentan el reclamo de penas y el reclamo de cárceles, empecemos por resolver los problemas en la raíz de dónde están y no realmente correr siempre atrás de los acontecimientos. Y el tema de la escuela y de la educación es sin ninguna duda uno de ellos, ¿no? Estaba pensando, le voy a hacer una pregunta, yo diría complicada, porque es casi psicológica, política. ¿Por qué cree usted que Cristina Fernández de Kirchner, con el 54% de los votos, con 12 millones de ciudadanos que la votaron, con esto que decíamos, con mayorías parlamentarias, con dinero como nunca ha tenido la Argentina de recaudación, con el tema de la soja, ¿por qué no hubiese sido más fácil realmente atacar las causas profundas y terminar con la inseguridad vinculado a dar una guerra de verdad contra la pobreza, contra las causas de la pobreza, contra la indigencia? ¿No hubiese sido más fácil dar respuesta y responder a eso que dicen desde el relato, en lugar de llegar a un punto de partida en el que se demuestra que finalmente han tenido un discurso solamente para la gilada, solamente para la gilada? Eso es así, y la verdad es que a mí no me gusta hacer en esto concesiones con las que no estoy de acuerdo. Este es un gobierno, digamos, es un grupo de personas que llega al gobierno nacional con una concepción de ejercicio del poder que estaba terriblemente vinculada con el poder destinado a acumulación y enriquecimiento personal, la verdad. Esa concepción de ejercicio de un poder prácticamente autocrático, en realidad absolutamente vertical, tiene que ver con los negocios, porque hoy algunos que se hicieron los distraídos durante todos estos años nos quieren hacer creer que la corrupción es un fenómeno del último año. Esta gente llegó en el 2003 a robar, en realidad, y desde ese año vienen practicando un saqueo de la Argentina, que entre otras cosas tiene que ver con otro de los temas de estos últimos días, que cada tema, digamos, nos hace olvidar el de la semana anterior. Todo lo que fue la decisión de este tarifazo con ajuste después de las medidas económicas que hemos soportado en estos 3 primeros meses, tiene que ver con el saqueo que se ha hecho en la Argentina, con quiénes son los que terminan pagando los platos rotos de la fiesta de estos 10 años. Ahora, la verdad, el sistema de subsidio fue un sistema funcional al saqueo. El sistema de tolerancia con el delito, de intentos de copamiento, de cooptación de la justicia para hacerla funcional a un modelo de impunidad, tiene que ver con el enriquecimiento. Solamente ahí es donde uno se puede parar frente al enriquecimiento personal. La avaricia, el exceso de avaricia. Uno no puede entender que una persona razonablemente, emocionalmente pueda tener una vocación de acumulación de riqueza tan grande como la que ha tenido el matrimonio Kirchner. Esa es una característica casi enfermiza del ejercicio del poder. Pero no hay duda que todas las decisiones que han tomado durante este tiempo apuntaron a eso. Entonces tenemos el problema que tenemos hoy con consecuencias terribles por la falta de una inversión en la infraestructura, entre otras cosas, porque las inversiones eran destinadas como parte de ese mecanismo, la creación de los fondos fiduciarios, para desviar dinero que aportaba el enriquecimiento personal, ¿no? Y la falta de solución de los problemas vinculados con la seguridad, la falta de reconocimiento del problema del delito, tiene que ver con ese sistema de relaciones mafiosas en las que muchos han participado, porque estas cosas no son casuales, ese entramado de relaciones mafiosas de la que han participado muchas veces empresarios, sindicalistas, con los dirigentes políticos, iba destinado a eso, a que pocos participaban del reparto, ¿no? Estaba pensando, creo que el próximo 22 van a presentar este nuevo espacio, sí, esta nueva alianza llamada UNEN, pero la pregunta es la siguiente: ¿usted cree que debe ser tan amplia como para albergar a dirigentes como Mauricio Macri, como suele sugerir cada vez más con mayor contundencia Elisa Carrió? ¿Hay espacio para una suerte de alianza republicana que trate de juntar a la mayor cantidad de sectores en contra del peronismo? Porque esa es la verdad, sería en contra del peronismo.
Yo creo que esto sería una decisión errónea. Primero que nada porque uno tiene que pensar no solamente en los cortos plazos con los que está tan vinculado la política, el cortoplacismo, la mirada puesta en la próxima elección. Entonces, porque yo recibo muchas veces tanta gente que dice, tienen que estar todos juntos porque esa es la forma de ganar. Ahora, uno tiene que trabajar para que el sistema político recupere alguna previsibilidad, que la gente sepa exactamente que los partidos cuando compiten y se presentan se comprometen a hacer determinadas cosas que van a respetar en la gestión, y que un partido o un frente sea previsible quiere decir que va a hacer exactamente esas cosas a las que se compromete y la gente conoce que así son. A mí me tocó una oportunidad, una experiencia de analizar el funcionamiento del sistema político en España. La verdad, los españoles tienen la absoluta certeza de cuáles son las cosas que el Partido Socialista, el PSOE, propone, de qué manera votan sus legisladores y qué cosas van a hacer si son gobierno. Es un partido previsible. Ahora, en España, todos los españoles saben cuáles son las cosas que propone el Partido Popular, cómo van a actuar sus legisladores, alternan en el poder porque eso fortalece la democracia, pero son absolutamente previsibles. En la Argentina nosotros hemos perdido previsibilidad en la política, y si se hiciera una alianza de esas características con la única finalidad de acumular para ganar, los resultados serían catastróficos. Yo creo que hay que trabajar con la mirada más bien puesta en el mediano plazo, donde terminemos de conformar sectores o frentes políticos más basados en el debate de las ideas, y terminar con el espacio del medio, que es el de los negocios. El espacio que construyó el kirchnerismo es un espacio de negocio donde le da lo mismo algunas veces arreglar con la derecha, con la izquierda. La verdad, no importa eso, lo único que importa es la toma del poder para hacer negocio. Y nosotros tenemos que ir camino a eso. Es posible que Macri, que es un dirigente, él como muchos de sus los miembros de su partido, como el caso de María Eugenia Vidal, a quienes yo respeto profundamente, puedan liderar realmente una de las alternativas de una expresión de centro-derecha en la Argentina. Y nosotros, con el conjunto de gente con los que vamos a presentar este frente dentro de unos días, podamos conformar un frente político más vinculado con las ideas de la socialdemocracia. Y compitamos en un marco de racionalidad política, de pluralismo y de alternancia, la verdad, porque eso es lo que va a hacer mejor a la democracia. Yo creo que eso es lo que necesita la Argentina. Posiblemente esto no se logre en el próximo proceso electoral, pero uno no puede desviarse del camino si cree realmente en eso. Otra cuestión distinta es cómo se construye el diálogo democrático. El diálogo democrático se construye de los que piensan distinto. Y yo imagino que la Argentina que viene en cualquier caso va a ser mejor que la que tenemos, porque aún dentro del propio partido que gobierna, cualquiera de las alternativas tiene la conciencia de que el diálogo democrático entre los distintos es uno de los desafíos principales. Yo imagino que tanto Scioli como Massa, como Macri y obviamente nosotros, lo primero que hace es establecer un ámbito de diálogo democrático para abordar los problemas de la Argentina y las oportunidades de la Argentina. Porque cuando uno mira el exterior, Argentina necesita recuperar un marco de una política internacional para aprovechar en el buen sentido las grandes oportunidades que el mundo ofrece, y a esos lugares se va de conjunto, no se va solito a hacer las patoteadas en la puerta de la Corte Suprema de Nueva York a ver qué ventajas sacamos. Esas son las cosas que todavía después tenemos que estar explicando y pagando los costos en conjunto, ¿no? Margarita, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Hablando de oportunidades en el mundo, Carlos González Prieto, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlito. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, había dos temas fuertes para desarrollar. Uno tiene que ver con la locura esta de Brasil, la carne y Argentina. Sí, acá graficamos con dos vaquitas lo mal que nos está yendo con el negocio ganadero si se compara con Brasil. Esperemos que en el Mundial nos vaya un poco mejor, porque si nos va como nos fue con la carne, estamos realmente al horno, Alfredo. ¿Por qué? Porque aparecen datos que de alguna manera demuestran lo mal que nos ha ido en materia ganadera si nos comparamos con Brasil. Un frigorífico brasilero, JBS, sí, con todas sus plantas en todo el mundo, tampoco es que es nada más lo que faena en Brasil, ya faena más animales por año que toda la República Argentina. Se conoció el balance hace algunos días nada más. JBS, este frigorífico que desembarcó en Argentina en el año 2005 comprando el Swift, el del picadillo, sí, comprando Pontevedra, comprando Colcar, brasilerizando la industria argentina, faenó en el último año 18.700.000 cabezas. Sí. Y toda la República Argentina, 13 millones de cabezas. Con el agravante que de esos 13 millones de cabezas que mataron
los frigoríficos en Argentina, la mayor cantidad es de hembras, es decir, futuras madres que no van a estar en su ciclo productivo óptimo para poder producir más terneros. Claro. Pero si este dato es triste, voy a compartir con vos y con la audiencia otro dato de la FAO. En los años 60, Argentina tenía un stock de 54 millones de cabezas. Sí. En los años 60, Brasil también tenía un stock prácticamente igual, 56 millones de cabezas, un poquito más. Hoy, en el año 2014, Argentina tiene 50 millones, 4 millones de cabezas menos, y Brasil tiene 220 millones de cabezas. Claro. Me pueden decir que vino la agricultura, a Brasil también fue la agricultura, pero la realidad es que los datos son elocuentes y demuestran de alguna manera el fracaso, no solamente de estos años de política ganadera, sino a lo largo de toda la historia. Y otro datito que tenía tiene que ver con lo gremial. Finalmente, Eduardo Bussi, después de 14 mandatos ininterrumpidos en Federación Agraria, deja la entidad. Alfredo lo anunció, será en septiembre, se va, quiere dedicarse a la política, vamos a ver si encuentra espacio, coquetea con Massa, coquetea con Scioli, veremos si encuentra cabida. Lo cierto es que arden las internas por la sucesión. Hay 4 líneas en Federación Agraria, 2 muy kirchneristas con pocas chances de poner un presidente. Una es la de Pedro Peretti, el grito de Alcorta, la otra es la de Netri, chicos jóvenes muy pujantes pero muy vinculados al kirchnerismo. La otra es de Angeli, la línea federal, pero De Angeli está entretenido en el Senado, y parece que el nuevo presidente de Federación Agraria saldrá de la lista oficialista, la azul y blanca. Todo parece indicar, hay distintos nombres dando vueltas, pero vamos a jugarnos, Alfredo, con un pronóstico, que Pablo Orsolini, que terminó su mandato como diputado nacional, chaqueño el hombre, productor ganadero, algo de algodón hacía también. Pero radical, digamos, radical, sí. Radical. Y lo estaría queriendo acompañar Julio Currás, el actual vicepresidente de Federación, también radical. Yo no me imagino 2 radicales liderando Federación Agraria. Habrá que ver, pero todos los porotos de la gente de Federación le dan ganador a Pablo Orsolini. Muchísimas gracias por todo, Carlos. Permítame la pequeña broma, me la deja picando. Usted tiene la vaca atada, Carlos. Bueno, ya venimos. Le estoy prometiendo que en un rato vamos a conversar, en instantes nomás, con Jorge. Así vamos a conversar un poquito de literatura también, porque me he leído en una semanita rápidamente, pese a la cantidad de actividad que tengo, el libro, el último libro, esta novela erótica apasionante, pero vamos a hablar de política, de actualidad con Jorge Asís también. José Antonio Díaz, que va a hablar de este pragmatismo y los cachetazos del gobierno nacional, y el informe especial de Diego Leuco respecto de Lázaro Báez, la corrupción contra las cuerdas. Ya venimos, le doy mi palabra. Eso que usted está viendo en pantalla es la última novela de Jorge Asís llamada Dulces Otoñales. Qué maravilla, ¿eh? Lo digo con autoridad porque lo he leído. Creo que he leído todos tus libros, ¿eh? Mirá qué bien. Todos tus libros, desde La Lejana, La Manifestación, creo que he leído absolutamente todos los libros y no recuerdo algún otro autor que los haya leído a todos. Acá me parece que hay un Jorge Asís que disfruta eróticamente del lenguaje. Digamos, se nota que cuando escribiste divertís, le encontrás vueltas. Si vos leíste mi obra, es el mismo personaje del Flora Montparnasse. Claro. ¿Entendés? Y para mí es un lujo que yo me doy en este momento donde estoy tan tomado por la coyuntura, la cuestión política y demás, publicar esta novela y que anda muy bien, ya está saliendo la nueva edición. ¿Ya vas a la segunda edición? Ya está la segunda edición. Sos un gran vendedor de libros, Jorge. No hay muchos argentinos en ficción, digo. En los libros periodísticos tienen otro carril. Vos conocés mi obra anterior. Yo, sinceramente, a mí lo que me interesa es ser leído por mayorías, por todos. Claro. Yo no quiero ser un escritor para escritores, para demostrarle a un estudiante de literatura que manejo bien los significantes. Yo cuento historias, me divierto. Yo no sufro la literatura, claro. Yo la disfruto, la gozo, la literatura. Siempre mientras la estás escribiendo también o cuando terminas el libro. ¿Tu forma de trabajo cuál es? ¿Donde te agarre las ganas o tenés una disciplina periodística? Depende. Yo ahora tengo un problema derivado de mi ocupación periodística. No tenés tiempo. Me cuesta en la Argentina puedo escribir, lo que no puedo es terminar una obra. Claro. No puedo tener la capacidad de concentración, ¿viste? Razón por la cual cuando termino una obra
me voy. Te vas y le escribís afuera. Y para me voy, correr trabajo el último tramo. Pero bueno, yo me alegro mucho que me hayas leído. Sí, yo también. Todo el día leyendo corrupción política. Quiero y que la pases bien. Sí, y que la pases bien. Que yo te pueda contar una historia. Y la alegría de narrar. ¿sabes? La alegría de narrar y además historias vinculadas al erotismo en una ciudad como París y en una edad muy particular, porque no es el erotismo desaforado, la locura pasional de la juventud. Es un tributo a Henry Miller, en cierto modo, un escritor que ya está prácticamente olvidado, casi nadie más lee. Pero bueno, a mí me gusta que lo digas, que me leas, que mi obra se la pase bien, que se sonría, que se piense. Yo soy de los escritores que publican novelas que tenían algún peso en la sociedad. Cuando yo empecé a escribir, los libros eran no solamente temas de conversación, ¿entendés? Tenían una influencia. Claro. Y generaban tendencias, debates, polémicas. Para eso yo tengo que escribir una obra que por lo menos, qué sé yo, se pueda penetrar, qué sé yo, el mundo ese tan cerrado simplemente de los escritores para escritores y trascender. Qué sé yo no aspiro a vender lo que se vendió con Flores Robadas en los jardines de Quilmes. ¿Cuánto vendió Flores Robadas? Y habrá vendido 300.000 ejemplares. Impresionante. Sí, tal vez más porque hubo otras ediciones y demás. Y algunas piratas también que suele ocurrir. ¿No te han pirateado? No, hay que ser menos paranoico con esa cuestión. De pronto el escritor a veces quiere creer que da más puede haber. Y esto no es así, porque en realidad cantidad de ejemplares vendidos es un argumento de venta. Claro. Y nada, y aparte por lo que se vende, ¿entendés? La primera edición, bueno, hoy 6.000 ejemplares es mucho. Es muchísimo, claro. Hoy y siempre 6.000 ejemplares. Pero vos tenés que pensar que mi primera edición de Carne Picada fue de 30.000 ejemplares. Tremendo. ¿Entendés? Tremendo. En eso, bueno, hubo. Pero la verdad, lejos de quejarme, ¿no? Está muy bien. Jorge, bueno, hablando de lejos de quejarse, de todos los dramas que han pasado por esta mesa, que pasan en la vida cotidiana, sos un tipo hoy consultado por los medios de comunicación en general, la radio, los canales. ¿Cuál es el tema que a vos te parece clave, digamos? Decir, bueno, vamos a separar un poquito la hojarasca. Vamos a poner el tema central hoy en la Argentina. ¿Cuál es? Hay una multiplicidad de temas centrales. El tema central, para mí, es que en la Argentina se finge hablar en serio. Se finge hablar. Se finge hablar en serio. Y que no se habla en serio. Que los temas están, qué sé yo. Hoy todo el mundo está hablando del linchamiento. El linchamiento. Aquí tampoco, no hemos sido la excepción. Es el linchamiento. Bueno, es el linchamiento como pudo haber sido el ajuste económico. El ajuste y todos los medios detrás, o de un hecho que tiene que ver con el espectáculo, con la farándula, una tragedia, o un chismorreo de chat con un colega. Digamos, hay toda una tendencia, si vos querés, en los medios de comunicación a ir todos detrás de un solo tema. Claro. Yo trato de no escribir lo que se escribe y lo que cuentan todos. Claro. Yo suelo decir, yo soy un insomne positivo. Quizá me despierto a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, para ver todo lo que publicaron todos los otros medios. Y para saber de qué es lo que no hablan los otros medios. Claro. Por lo menos, porque no tiene ningún sentido que vayas a leer en mi portal lo que podés leer en un gran diario, ¿no es cierto? Claro. Ahora, acá temas hay en cantidad. Tema fundamental, estamos en un fin de ciclo. Los personajes que están en el escenario y que se disputan verdaderamente la banda entran en esta mesa. Ya. Son 6. Son 6 personas las que están hoy en el primer plano. Con posibilidad de ser presidente. Con posibilidad de ser presidente, por supuesto, están los dos peronistas, Scioli y Massa, por supuesto que está Wiener, por supuesto que está Cobos y Sanz y Macri. No hay mucho más que eso. Un poco más atrás, vos lo entrevistaste la semana pasada, de la Sota, yo saqué
texto que se llama Se viene la franja de la Sota se va a ir también por afuera. Por afuera. Está un poquito más rezagado de la Sota, pero ¿qué es lo que significa en la práctica de la Sota? Que se abre otra ventanilla en el peronismo. Claro. Después tenés la doctora, que con un 22-24%, esto que te voy a decir está instalado, razón por la cual yo apelo, no creo que sea tan así, porque no creo que esté tan deschavado el juego, Sí. que la doctora puesta a ser jefa de la oposición. Sí. Es decir, está muy deschavado que la doctora no quiere tener un sucesor peronista. Sí. Y ahí una bajada de línea que está en mi penúltima nota política, enemigo Massa, Sí. Eso está claramente. sucesor Macri, Sí. esmerilar a Scioli. Con el convencimiento a mi criterio que no encuentra la doctora, por lo menos para poner como sucesor o para que ocupe el rol de Duhalde Sí. de 1999, alguien que sea mejor que Scioli. Pero es como que quieren que llegue desgastado tal vez. Así todo creo que por sus características va a estar en la conversación hasta el final. Scioli, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, sí. Después tenés el tema de Massa, que hoy lo declaran enemigo. Todos cuando dicen, quizás no lo citan por elegancia, pero dicen los que especulan con esta cuestión de la inseguridad, todos saben que están hablando de Massa. Sí, sí, o que no hay cloacas en Tigre. No, los medios y los voceros del gobierno lo han elegido como enemigo a Massa. Pero te pregunto, el gobierno ni siquiera tiene hoy la capacidad de elegir un enemigo y de elegir un sucesor. Criticar a Massa es hacerlo presidente. Digamos, si lo colocan a Massa como enemigo, no va a ser su sucesor Mauricio Macri, porque todo lo que el gobierno ataque lo levanta. Digamos, me parece que el tiro le sale por la culata y que no tienen posibilidad de hacer eso. Es una interpretación, por supuesto, que se puede compartir, como también se puede compartir que si de pronto la doctora dice mi candidato es Scioli, entonces, siguiendo tu parámetro de interpretación, Scioli está frito, Sí, ¿no es cierto? Yo creo que sería un abrazo del oso. Lo cual es un problema, pero me parece que todo es relativamente así. Sí. Yo no estoy tan convencido que sea exactamente No, así. por supuesto, son especulaciones políticas. Son se van a ir especulaciones acomodando. políticas. Yo, sinceramente, creo que la señora, digamos, no es tan retirada. Digamos, acá te violan con un sexo lánguido, Claro. ¿me entendés? Pero te violan. Vos ves un gobierno que está en un estado de debilidad absoluta, Sí. pero simultáneamente te lo quieren ganar a Blaquier, a Mañeto, a Massot, digamos, que juegan al mango directamente, ¿no es cierto? Y que no los veo yo en situación de decir estos muchachos se van, se quieren ir. La Cámpora, que es un buen producto, es un producto hecho desde el poder, generado desde el poder. En los años del proceso hubiéramos dicho la cría del proceso, es la cría del kirchnerismo, Sí. es como la representación de un futuro, Sí. que me parece que eso tiene que ver con la equivocación política de la doctora, la equivocación en su estrategia, la no valoración sobre qué es lo que hizo hegemónico al kirchnerismo. ¿Entendés? Que el kirchnerismo no se hizo hegemónico por unidos y organizados, por los incondicionales. ¿Por qué? ¿entendés? ¿Por qué se hizo hegemónico? Yo tengo una idea, pero quiero saber la tuya. Pero bueno, por Mañeto y por Moyano. Gobernó con Mañeto y Moyano los primeros 5 años. Sí. Digamos, tener a Mañeto lo que era la complacencia en términos de comunicación, porque tu hijo va a hablar ahora de Lázaro Báez, ¿no es cierto? Exactamente. Lázaro Báez, los que leen el portal Jorge Así Digital, está en primer plano desde el 2005, del 2006. ¿Es verdad? Publiqué un libro que se llama La marroquinería política, donde la tapa era casi una provocación, era una valija con billetes en el 2005. La información estaba absolutamente toda. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Estaba absolutamente toda, pero me parece que
estos dos pilares enormes que tuvo, y yo casi te diría, en un momento donde hay un antikirchnerismo tan bobo, un anticristinismo tan tonto, a veces tan radical, yo creo que va a haber que estudiar el proceso kirchnerista desde el 2003 hasta el 2005. Hasta el 2005, cuando le perforan la provincia de Duhalde, donde prácticamente se hacen hegemónicos, y llegó absolutamente desde la nada, y cómo el tipo se centró. Esto me parece que es interesante. Por supuesto, yo creo que la razón de eso tiene que ver con la apuesta al consumo, digamos, la generación de una sensación de bienestar en la población. Eso lo sabemos. Eso es más, eso es lo que sabemos, el precio de los commodities, toda esta cosa que pudo haber tenido suerte, si vos querés. Pero habilidad también. Hay una construcción de poder que fue muy importante. Sí. La gran pregunta es, ¿cómo es que se le fue tan en banda el 54% en 2 años? En tan poco tiempo. En tan poco tiempo. ¿Cómo empezó esto a irse al demonio? ¿Qué es? El tema del campo, ¿no? El tema del campo fue posterior al tema del campo que el 54%. Por supuesto. Yo creo que hubo una equivocada opción por la formación de un grupo de incondicionales que lo hicieron entrar en una política de circuito cerrado. Claro. Que sinceramente fueron dejando girones. Y de obsecuencia que lo fue alejando hoy en realidad yo lo veo, porque yo escribí, el cristinismo sirve para entender la sociedad y la dirigencia argentina. Cómo un cristinismo tan débil, que prácticamente ejecuta el ajuste que en simultáneo niega, no. que desmiente sus propias mentiras, ¿entendés? Digamos, que hay una situación como de disparate colosal. ¿Cómo es que todavía mantiene esta iniciativa y va, si puede, por encanar ahora a los civiles y que siguen, digamos, en una especie de tráfico de fortaleza ficticia? Que de pronto es ficticia, pero de prepo y de forma, y te parece que es verdad. Se van a todas las pelotas divididas y muchas veces ganan. Y hoy, te diría, las opciones son las que hay, yo creo que va a ser muy difícil que aparezca un nuevo candidato que no sea... Y son estos muchachos que son, te diría, preferibles, bien... Yo a cualquiera de ellos les compro un auto usado. Esa era la pregunta próxima, más allá de que le compres un auto usado. ¿Vos ya tenés decidido a quién preferís? No. Mira, Alfredo, yo cuando hago periodismo, soy verdaderamente un profesional independiente, hablo con todos, quizá no puedo satisfacer demasiado a los que son anticristinistas acérrimos, y tampoco, porque la verdad, los personajes son estos. Grandes diferencias entre los que están en el escenario no hay. No. Los equipos económicos son muy parecidos. Te diría, y posibilidades de lo que pueden hacer. Vamos a decir, ¿cuál es el gran tema? Y el gran tema es qué vamos a hacer con la marginalidad en la Argentina. Sí. Una marginalidad que de pronto todos los que manejan indicadores del gobierno se pueden enojar, pero una marginalidad que está infinitamente peor que en el 2001. Con mayor crueldad y actitudes más... Y no es una pobreza haitiana, resignada. Estamos con una marginalidad beligerante, excitada, claro, que quiere soluciones ya, que le plantearon una revolución imaginaria durante años, que creen que tienen un gobierno que trabajó para ellos, que hablan que millones de puestos de trabajo, que eliminaron la pobreza, y vos sabés que esto no es así, y que tenés una marginalidad feroz y estragada por 12 años en el que el narcotráfico en la Argentina... Y ahí tenés uno de los temas que yo veo que todos fingen hablar en serio. Vos imaginate que yo ponga cara seria acá y te diga que el narcotráfico es malo, ¿entendés? Sí. Se van a reír todos de la iglesia, aunque todos puedan decir más o menos lo mismo. Claro. Pero Argentina está en condiciones hoy
de activar, de operar contra el narco, está por lo menos en condiciones, te diría, hasta intelectuales de plantearse, ya que no pueden terminar con una connivencia con el narco. Claro, razón por la cual quedamos todos en la palabrita, condenamos, vemos los búnker en Santa Fe y nos alarmamos, pero en realidad, aceptémonos, están todos... están entre nosotros. Están, no te diría entre nosotros, están sin saber muy bien qué es lo que van a hacer, y me parece que están los candidatos en la búsqueda de una frase para ver cómo salen del paso y que pegue, si es posible, para el domingo, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Nos quedamos con su esperada novela erótica, así dice la editorial sudamericana. Jorge Asís, Dulces Otoñales, no solo de periodismo, de política, de economía, de corrupción habla el hombre, sino por supuesto de muy buena literatura, y literatura popular, como decía, no para pocos. Vamos a conversar con José Antonio Díaz, y en el próximo bloque, Diego Leuco nos va a hablar de Lázaro Báez y si está realmente contra las cuerdas por el tema de la corrupción. José Antonio. Bueno, aquí estamos. Los cachetazos y el pragmatismo. En realidad la economía entró en un momento de locura, sobre todo enloqueció a los opositores, que no saben si apoyar porque el plan es bastante ortodoxo, o criticarlo porque el programa no va a resolver las cuestiones de fondo. Entonces, y probablemente queden para el próximo gobierno, por supuesto. Pero el gobierno está decidido, es pragmático, van a fondo. Axel Kicillof, sus funcionarios del Ministerio de Economía, el presidente del Banco Central, Fábrega, van a fondo, hacen el ajuste que algunos piensan debió hacerse antes, que se hace ahora, tarde, y ninguno está muy convencido de los resultados finales. Ya. Pero lo cierto es que avanza. Yo voy a tomar 3 temas que provocan debates y confusiones. Reducción de subsidios. Entre la posición que dice esto es un tarifazo y la necesidad del gobierno, que te dicen los funcionarios, o cortamos el chorro ya, o no vamos, se nos va a acabar la plata directamente. Bueno, lo cierto es que a lo sumo va a haber una reducción, lo dicen los propios funcionarios, entre 5.000 y 10.000 millones por el retiro de los subsidios de agua y gas. Es poco, muy poco. Bueno, ahora están estudiando la electricidad. La electricidad pueden lograr un poco más, pero estamos hablando de 10, 15, 20.000 millones contra una masa total de subsidios de 135.000 millones al año. Y ahí está, sí, incluida la electricidad. Es decir, hay una realidad que es desbordante. Por más buena voluntad o por más ortodoxo que se cree este gobierno, no llega a resolver ni el 20% del conflicto. El reendeudamiento. Para algunos fracasó la política de desendeudamiento, que en realidad nunca fue, era una mentira más del gobierno, era cambiar de tenencia los papeles de la deuda. Largó un bono, el Bonar 2017, una medida audaz. Espera recaudar 10.000 millones de pesos. El gobierno el primer día colocó casi 6.000 millones, hoy siguió durante todo el día. YPF va a emitir deuda a 10 años en el exterior, por supuesto, por 1.000 millones de dólares. YPF tiene condiciones mejores tal vez que el país. Sí, por vaca muerta. Por vaca muerta y por las posibilidades de inversión en el futuro. Y después está el tema, este endeudamiento, ¿está bien o mal? Está bien en el sentido de que descomprime la presión que hay
que hubo sobre las reservas del Banco Central y que hay sobre el Tesoro Nacional, que sigue pidiendo al Banco Central que emita, que emita y que emita. Cuando sacan el Bonar 2017, esto está emitido por el Tesoro Nacional. El Banco Central le dice, bueno, háganse cargo de una parte. El Banco Central absorbió 45.000 millones de pesos, por lo menos contraigan deuda y páguenla ustedes, el Tesoro, sin recurrir al Central. Sí. El último tema clave de estos días, que tampoco se va a resolver, que es el tope del 30% para las paritarias. Bueno, es más o menos el nivel de docentes, es el nivel alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica, el 29% parece que es una cifra mágica ahora, docentes, construcción, probablemente comercio cierre así mañana o pasado, UPCN, son gremios muy importantes, condiciona el resto de las paritarias. ¿Consigue algo el gobierno? Sí, consigue algo, pone un límite a la expectativa. Claro. Por supuesto, este 29%, entre comillas, es en 2 partes o en 3 partes, es con cifras no remunerativas. Claro, una suma fija. Es gracioso porque el gobierno dice que en realidad son ajustes de un 26%. Sí. Es decir, todos dicen cifras exactas. El gremio, por supuesto, dice otra cifra. Bueno, es una cosa a mitad de camino. Sí. No explotó la demanda por arriba del 30%, más cerca del 35% de la inflación real. Hay un problema serio acá. Las condiciones que ponen los sindicalistas es la que aconseja el sentido común. No puede haber aumento ni de 25, 30 o 35 en las paritarias si no se cambia el esquema del impuesto a las ganancias, claro, o de bienes personales. Si no se actualizan esos montos, esa base imponible, exactamente, y pueden ser cifras enormes este año. Así que bueno, aquí estamos, acercándonos por ahí a algunas medidas que todos le reclamaban al gobierno. El gobierno dice, sí, soy el más pragmático de todos, pero resuelve mal, desprolijo, con mala información, a los cachetazos. A los cachetazos, lo dice José Antonio Díaz, aquí en Le Doy Mi Palabra. Nos queda el último corte. Lázaro Báez está contra las cuerdas. ¿Qué pasa con la corrupción en la Argentina? ¿Cuál es el rol de personajes tan mediáticos como Fariña, como el Ascar? De todo eso, en un ratito, nos habla Diego Leuco. Ya venimos. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, el informe especial de Diego Leuco sobre el tema Lázaro Báez y la corrupción. Vamos a hablar del tridente de la corrupción. Hay 3 personas a las que decidimos nombrar con el tridente de la corrupción, los vemos en las placas y es muy sencillo, son todos muy conocidos. Vamos a ir repasando en qué anda cada uno el día de hoy y qué lo preocupa y qué lo pone nervioso hoy, en este momento, a esta hora. Federico El Ascar es el único que ha logrado mantenerse en el ostracismo más absoluto. La última vez que se lo vio públicamente fue cuando fue a declarar en indagatoria al juzgado de Sebastián Casanelo. Esto ocurrió hace un año. Un año hace. El juez, según dice el código, tiene 10 días, siempre se estira, pero el código dice que tiene 10 días para definir, luego de indagar a una persona, si lo procesa, si le dicta la falta de mérito o si lo deja absuelto. Esto pasó hace un año, todavía Casanelo no se decidió. Para algunos, como la nata, es Tortuga Casanelo. Claro. Para algunos que conocen la justicia dicen, momento, no lo apuren a Casanelo, que es muy prolijo. Cuando caiga, así se dice en la jerga judicial, va a caer cuando tenga todas las pruebas. Esta es la situación de Federico El Ascar. Vamos con Fariña, mucho más conocido, mucho más mediático, que está atravesando tal vez el peor momento de su vida. Está preso en Ezeiza, está preso en una cárcel común. Por primera vez, de todas estas veces, de todos los problemas que ha tenido, está preso en una cárcel común. Está acusado de evadir 28 millones de pesos por comprar 3.400 hectáreas en Tunuyán por un valor de 5 millones de dólares a nombre de otro, que no revela, que no dice quién es. Además, llevó los billetes verdes uno por uno. No dice quién es, pero la justicia intuye y tiene pruebas para sospechar que fue una compra hecha para Lázaro Báez. Lo mismo que aquel campo en Uruguay,
el entrevero, y ya vamos directamente a Lázaro Báez, donde está siendo investigado Lázaro Báez y donde tiene muchísimos problemas, porque en Uruguay el Banco Central Uruguayo ha detectado que hay 16,5 millones de dólares que no se pueden explicar, que han salido de Uruguay hacia Liechtenstein, este es bastante conocido también, pero en Uruguay está avanzando rápidamente la causa. ¿Qué lo preocupa hoy a Lázaro Báez? ¿Qué es lo que más lo preocupa? Su hijo Martín Báez. El mayor de sus hijos está muy complicado en la causa. Recordemos que en este expediente, que es el que investiga de nuevo, decimos, Sebastián Casanelo, que está en la justicia federal, que se originó luego de la denuncia del programa de Jorge Lanata, de Nicolás Wieniawski, el fiscal Guillermo Marijuán había imputado a Lázaro Báez, Leonardo Fariña, Federico Eláscar, pero también había imputado a Julio Miguel Devido, ministro de Planificación, y a Leandro y a Martín Báez, los hijos de Lázaro. Claro. Pero el fiscal Carlos Bonella, puesto ahí por Gil Carbó, puesto ahí por el gobierno, los quitó, le evitó la investigación a estos personajes. Pero lo que pasa es que están cada vez más comprometidos, Lázaro lo sabe, y lo que más le preocupa es que su hijo no quede implicado en esta causa. Lo segundo que más le preocupa es una deuda por 247 millones de pesos que tiene con el Banco Nación y con el Banco de Santa Cruz. Mientras tanto, en Uruguay se le empieza a cerrar el cerco a Lázaro Báez. ¿Por qué decimos que este es el tridente de la corrupción? No porque estas tres personas sean los únicos que cometen delitos en la Argentina, sino porque estos hombres representan la lógica de lo que ha sido la corrupción en la década kirchnerista. Si uno analiza los últimos casos importantes que ha habido de corrupción, encuentra siempre estos nombres. Rápidamente, el último escándalo, Guillermo Greppi, el dueño de Propime, esta especie de financiera fantasma que no se sabe, que cambia cheques, que es legal pero a la vez no es legal, que hay un gris, que no se sabe dónde sacan el dinero, que Ollarvide recibió el llamado de Carlos Liuz, todo ese entramado extraño, aparecen los nombres de Fariña y Eláscar. Cuando uno va a averiguar qué pasó con Acero Cali y esas extrañas muertes que contamos en este programa cuando comenzó el ciclo de Grafinia y de Pesquera, Fariña, Eláscar. Cuando uno también se pone a investigar lo que tiene que ver, por ejemplo, con otros casos también de corrupción, siempre aparecen Fariña y Eláscar en el medio y el dinero inexplicable de Lázaro Báez detrás. ¿Por qué decimos que a Lázaro se le cierra el cerco y por qué decimos que está contra las cuerdas? Hay dos teorías. Yo sé que vos pensás que no van a llegar a Lázaro Báez porque llegar cerca de Lázaro Báez es picar demasiado cerca de Cristina. Ahora, lo que lo preocupa a Lázaro es la otra teoría que hay en la justicia, y es, cuando el poder es prestado, vos sos el corte. Hasta Lázaro llegamos, no más allá. Y eso es lo que preocupa hoy a Lázaro Báez. Muchísimas gracias, Diego. No se vaya. Viene Cecilia Lucía Puig con Líderes. Roberto Silvester era uno de los 12 pilotos navales durante la Guerra de Malvinas. Es un excombatiente que, a propósito, después de las 12, entramos en el día clave de lo que fue la Guerra de Malvinas, en el 2 de abril. Por eso Cecilia lo ha entrevistado, habla de la vida en el portaaviones, del miedo a morir, de lo que pasó con otros compañeros que fallecieron. Una entrevista a Roberto Silvester, uno de los grandes aviadores que tuvo la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de Malvinas. No se vaya, el próximo martes lo espero.